Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Los saluda su compañera y amiga Alma Verónica Preciado Núñez, estudiante de Criminología de esta nuestra Universidad de Ixtlahuaca, transmitiendo desde su programa Directiva Proyecto Jaguar Radio. Estamos hoy reunidos para dialogar respecto al tema el fenómeno de criminalidad y el aumento de los índices de peligrosidad en México. Nos acompañan los emotivos e inigualables estudiantes de Criminología Jesús Lovera Hernández, Beatriz Medina Ortega y Guadalupe López Tapia. Bienvenidos, chicos. Esta ocasión retomaremos un poco algunos conceptos básicos como introducción al tema. Compartiremos algunas cifras referentes a la peligrosidad en los últimos años y reflexionaremos las causas de este fenómeno de criminalidad en el Estado. Antes de comenzar, quiero destacar que el sistema global estadounidense que mide los índices de progreso social nos ha catalogado como el 9º país más peligroso del mundo, justo a un lado de países en guerra o constante conflicto, como Irak y Nigeria. ¿Cómo puede nuestro país salir de esta categoría? ¿Por qué está en ella? Ante esto, le concedo la palabra a mi compañero Jesús Lovera Hernández, que nos introducirá un poco al tema. Gracias, Alma. Antes que nada les voy a explicar qué es una persona peligrosa. Una persona peligrosa se define como a una persona que puede ocasionar un daño. Les voy a presentar estadísticas según el Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los estados más peligrosos que ahí se han cometido varios delitos. En primero tenemos al Estado de México, es la entidad más peligrosa en el año 2014. Estos registros se dieron entre el mes de enero y junio. Pues ahí se han cometido 1,131 asesinatos. En segundo lugar está Guerrero, con 780 muertes violentas. Enseguida, Chihuahua y Michoacán, que casi empatan con 669 y 668 ejecuciones. Tamaulipas, con 591 asesinatos. Sinaloa, con 567 homicidios dolosos. Jalisco, por su parte, acumula 514 muertes violentas de enero a junio. En Baja California, se han cometido 402 crímenes en medio año. En suma, los ocho estados y la capital acumulan más de 5,600 ejecuciones en 6 meses. Los estados más pacíficos son Yucatán, con 15 asesinatos, y Baja California Sur, con 19. Por su parte, esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó reporte de cifras de homicidios durante el año 2013. El documento señala que el año pasado se registraron 22,732 homicidios en el país, lo que significa una proporción de 19 muertes por cada 100,000 habitantes a escala nacional. Según el instituto, los estados con mayor número de homicidios en 2013 fueron Estado de México con 3,280, Guerrero con 2,208, Chihuahua con 2,014, Jalisco con 1,485, Sinaloa con 1,200 y Distrito Federal con 1,108. Los estados con la tasa más alta de homicidios fueron Guerrero con 63 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguido de Chihuahua con 59, Sinaloa con 41, Morelos con 33 y Colima con 31. Yucatán y Aguascalientes fueron los estados con la más baja incidencia. Según INEGI, las estadísticas de 22,732 asesinatos en 2013 representan una proporción de 19 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. En un comunicado en el instituto, explicó que las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas captadas de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por cada entidad federativa. Continuamos con el término de criminalidad.
criminalidad presenta dos usos. Por un lado, se llama así al conjunto de características que hacen una acción sea criminal. Por ejemplo, si un individuo cargaba de antemano un arma porque sabía que la iba a usar para matar a la persona con la que se iba a encontrar y de hecho lo asesina, cuando llegue el momento del juicio y pruebe tal cuestión, no quedarán dudas acerca de la criminalidad del hecho. Y por otro lado, también se usa palabra para hablar de número de crímenes cometidos por un territorio durante un lapso de tiempo determinado. Es bastante recurrente y habitual escuchar en los medios de comunicación masiva que la criminalidad de tal localidad o de tal ciudad o de cual provincia se ha visto enormemente aumentada en un defecto o en su defecto disminuida. La mayoría de las veces esta cuestión, especialmente cuando se trata de un aumento, se encuentra vinculada a algún hecho o situación extraordinaria, es decir, si ha habido una crisis económica y, por ejemplo, muchas personas perdieron su empleo, es común que aumente la criminalidad. Sin embargo, si por el contrario hubo una reducción de la criminalidad, seguramente se deberá a alguna política aplicada en orden a reducir la misma, tal como el endurecimiento de penas a los delitos. Existen otras teorías que desde tiempos inmemorables han buscado explicar y encontrar las causas del por qué existe la criminalidad en el mundo, y mayormente se han resumido en dos tipos, biológicas y sociales. Las biológicas sostienen que los factores que contribuyen a la criminalidad se encuentran en el individuo y en el ambiente, en el cual éste se desarrolla y vive resultamente fundamental. Entonces, lo social solamente indicará en la forma y la frecuencia del delito. Por otra parte, tenemos las teorías sociales, por su lado, dan absoluta responsabilidad a los factores externos o sociales al individuo en cuestión, atribuyéndole a lo individual prácticamente cero incidencia. Gracias. Ok, retomando un poquito esto de la criminalidad, criminológicamente conocemos a la criminalidad como un conjunto de conductas antisociales. Las conductas antisociales es aquella acción que lesiona el bien común. Entonces, reflexionando un poquito sobre esto, vamos a hacernos dos cuestionamientos. El primero es, ¿cuáles serían las causas o factores del aumento de la peligrosidad en los últimos años? Le cedo la palabra a mi compañera Beatriz. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo considero que la primer causa o factor sería la educación. La educación por parte de los padres que le dan hacia sus hijos. Vivimos en una sociedad en la cual ya los padres no son tan responsables y rigurosos en la educación, los dejan hacer lo que ellos quieren, ya no toman sus horarios de salida de la escuela. Siento que es la educación lo que los lleva a que se siga aumentando este nivel de peligrosidad en el estado. Ok, de acuerdo. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Lupita. Las causas por las cuales yo creo que es el aumento de la peligrosidad en los últimos años, creo que es el desempleo, ya que muchas personas no cuentan con un empleo para solventar los gastos económicos de sus familias. Entonces, a consecuencia de no tener empleo, pues buscan cómo resolver ese conflicto de no poder tener los recursos económicos para solventarlos. Entonces buscan una salida fácil, que sería robar, secuestrar, para tener esos beneficios y solventar a su familia y darles una mejor nivel económico y mandarlos a la escuela, darles de comer. Yo creo que es el desempleo la causa. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de mi compañero Jesús Lovera. Gracias. Yo, igual que mi compañera Lupita, pienso lo mismo, que es el desempleo y el gobierno. Si el gobierno hiciera más empleos, ya no habría tanta criminalidad, ya que cuando personas se encuentran sin desempleo, pues se pueden llegar a robar para llevar algo a su casa.
Ok. Desde mi punto de vista, es la sobrepoblación un factor importante en el aumento de la peligrosidad. El país se encuentra en constante crecimiento. Cientos de personas, si no es que miles, nacen al día, y actualmente tenemos un índice de mortalidad de 74 años en hombres y 76 en mujeres. Se agotan entonces las oportunidades de trabajo, y por lo tanto, el sujeto con familia y necesidades no tiene otra opción que delinquir para llevar el sustento a su hogar. Bueno, estaríamos terminando la primera parte. Muy bien, estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en la página uicui.edu.mx y haz clic en contacto. Regresamos. Regresamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y estamos dialogando el tema el fenómeno de criminalidad y el aumento de los índices de peligrosidad en México. Le cedo la palabra a mi compañera Guadalupe López Tapia. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el riesgo que sufren los municipios más peligrosos de los estados de acuerdo a la clasificación de los delitos, en los que se hablará los delitos de homicidio, lesiones, tráfico de menores, abuso sexual y violación. Como el primer factor, me interesó mucho el factor político-social, pues ya que en él pues forma parte del entorno en la sociedad, que puede considerarse como externo o ajeno a la influencia en una entidad. Tiene particular vulnerabilidad si presenta un cambio brusco en este factor político-social. Bueno, la inseguridad desata una descomposición del tejido social que no es sencillo restaurar, al menos en el corto plazo, y para los lugares que han vivido estas condiciones ciertamente es prioritario ganar confianza en las instituciones que arreglar el aparato económico a los que han creído en él mediante sus inversiones. Lo interesante de todo esto es revelar que no solamente los delitos de alto impacto son capaces de descomponerse en este tejido. Conocemos diversos estudios que detallan los municipios más peligrosos del país como una razón entre la incidencia de los mismos y la población que habita en una región en particular. Sabemos que el gobierno nos ha dicho que ha disminuido los delitos, pero en realidad seguimos viendo homicidio, seguimos viendo las lesiones, seguimos viendo tráfico de menores, abuso sexual, y realmente pues no se ha hecho nada por cambiar esto. Para la realización de las presentes listas fue ocupado el Censo Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, que fueron los datos recogidos en un censo que el lector pueda descargar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las cifras son presentadas en numerosos absolutos y no como indicadores, principalmente porque se recopiló información de alrededor de 550 municipios. Entre ellos, pues hablaré un poco sobre los 3 principales municipios en los que se ha cometido mayor incidencia en homicidios. El primer municipio se halla Acapulco de Juárez Guerrero, que tiene una incidencia de homicidios de 1,310. En segundo lugar está Tepic Nayarit, con un número de 81. Nuevo León, Laredo, Tamaulipas, de 80. El solo municipio de Acapulco se observa mayor número de homicidios del que totaliza cada una de las entidades federativas de manera individual. Es una cifra, como ya vemos, muy abrumadora, que nos reitera el por qué Acapulco fue la tercera ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal apenas el año pasado. Por consiguiente, seguimos con el delito de lesiones. Entre ellos está Pachuca Hidalgo, que tiene una incidencia de 873. En segundo lugar, Acapulco Guerrero de nuevo, con una incidencia de 440. Y en tercer lugar, Ecatepec de Morelos, México, con 366. Cabe destacar que es la ciudad de Pachuca el municipio que presenta mayor número de incidencias de este delito en el país, duplicando incluso la del segundo lugar, que correspondió a Acapulco. Tercer delito es tráfico de menores. Entre ellos está de nuevo Tepic Nayarit, con una incidencia de 2, Taula de Allende Guerrero, con una incidencia de 1. De los municipios identificables donde se presentó la incidencia, únicamente aparece Nayarit e Hidalgo. Tula de Allende recibió la semana pasada una certificación como ciudad segura por parte del colombiano Instituto Cislava. De acuerdo con el abuso sexual,
tenemos al municipio de Pachuca de Soto Hidalgo con una incidencia de 72. En segundo lugar, San Luis Potosí con una incidencia de 49. En tercer lugar, Mineral de la Reforma Hidalgo con una incidencia de 22. El municipio de Pachuca aparece en primer lugar nuevamente en incidencia delictiva, e Hidalgo aporta la mayor parte de los municipios del interior del país en el top 10. La lista se completan San Luis Potosí, Campeche, Nuevo León, Guerrero, Colima y Veracruz. Entre la violación, el delito de violación, encontramos en primer lugar de nuevo al municipio de Pachuca de Soto Hidalgo con una incidencia de 47. En segundo lugar, Mineral de la Reforma Hidalgo con una incidencia de 25 y Tizayuca Hidalgo con una incidencia de 17. Este delito está monopolizado por los municipios hidalguenses, aun cuando no es la única entidad que se observa esta tipificación del fuero común. Gracias. Ok, vamos a reflexionar un poco sobre todo esto que nos comentaba mi compañera. Y la cuestión es, ¿cuál es la visualización a futuro? Hablando de cifras de peligrosidad en el país. Le cedo la palabra a mi compañera Beatriz Medina Ortega. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo que Lupita nos acaba de explicar, la visualización a futuro sería que van a seguir aumentando estas cifras porque, de acuerdo a las estadísticas que ella nos dio, no ha disminuido, siempre ha seguido aumentando, y yo creo que si seguimos así con el mismo sistema político que nos sigue rigiendo, seguirá aumentando más y más porque no se ha visto mejora en ningún año, y pues es a lo que concluyo, que seguirá aumentando si seguimos con el mismo sistema. Bueno, yo creo que no podemos predecir el futuro, pero a igual que tú, estoy más que segura que este fenómeno de criminalidad, en donde se ve envuelto la inseguridad, conductas antisociales y delitos graves, tales como la trata de personas, aumentará con el paso de los años. Porque creo que los intereses del bien político siempre estarán antes que los del pueblo. El gobierno no puede disminuir la criminalidad si no deja de recibir dinero de los grupos delictivos. No logrará si no hay un cambio propio en la manera de ver a la sociedad. Y reconozco que tenemos muchísimos representantes sin educación o el mínimo interés de preocuparse por nosotros. Le doy la palabra a mi compañera Lupita. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Betty. Estoy de acuerdo que si el gobierno no hace nada, seguiremos empeorando, más que nada por la corrupción. Muchas veces nosotros mismos nos hemos dicho que estamos hartos de ellas, pero también hemos participado muchas veces en esta corrupción. Un ejemplo claro, pues, es cuando alguien se pasa el alto, entonces te levantan una infracción, pero pagas para que no se te dé esa infracción, entonces ya estás participando con la corrupción. Si nosotros empezamos a cambiar esto, si empezamos a tener valores, yo creo que sería muy diferente las cosas. La siguiente cuestión es, ¿por qué existe esa diferencia de cifras de peligrosidad entre estados? Ok, gracias. Creo que existe la diferencia de peligrosidad entre estados por la educación. No se da una educación de calidad en todos los estados. No es la misma la educación que se imparte aquí en Ixtlahuaca que como la que se imparte en Oaxaca. Hay diferentes formas de educación, no tienen el mismo nivel, y yo creo que debería de ser el nivel igual en todo el país para que pueda disminuir o para que no exista tanta diferencia entre estados. Ok, muy bien, estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en directiva. Regresamos. Regresamos a directiva de Proyecto Jaguar Radio. Esta es la tercera parte del programa con el tema el fenómeno de criminalidad y el aumento de los índices de peligrosidad en México. Le cedo la palabra a mi compañera Beatriz Medina Ortega. Hola, ¿qué tal? Bueno, para continuar hablaremos de la cifra negra. Para empezar, hay que entender qué es la cifra negra. La cifra negra fue adoptada por el fiscal japonés llamado
Shigema Oba. La cifra negra se refiere al número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por el sistema, la justicia o la policía. Esa es la zona oscura de la criminalidad porque las víctimas consideran inútil denunciar, porque los hechos son insignificantes, por errores policiales o judiciales. Todo ello, sin duda, desmejora la imagen y credibilidad de la población sobre la actuación de la policía y la justicia. Ahora bien, la cuestión tiene sus consecuencias, porque se sabe que la criminalidad real es el doble de la registrada, que la cifra negra se correlaciona con el tipo de delitos ocurridos, que es superior en los delitos menos graves, que aumenta de acuerdo con la impunidad, que prodiga la delincuencia juvenil o de menores, que el delincuente tiene mayor posibilidad de ingresar a la cuota negra, o sea, la impunidad según la clase social a la que pertenece. Hablaré un poco de las tasas de delito en México, que han aumentado el 16.9% en 2012 respecto al 2011, de acuerdo a lo que nos informa el INEGI. 1 de cada 3 hogares mexicanos resultó afectado. El pasado año se registraron 27.7 millones de delitos, lo que representa una tasa de 35.139 delitos por cada 100,000 habitantes, dice la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, elaborada por el Instituto. El sondeo realizó entre el 4 de marzo y 26 de abril de 2013 en 95.810 viviendas, lo que indica que el 32.4% de los hogares mexicanos hubo al menos una víctima de delito en 2012, esto es, en 10.1 millones de hogares por encima del 30.4% reportado en 2011. La población de 18 años y más a nivel nacional manifestó a INEGI que el tema de la inseguridad es su principal preocupación, seguido del desempleo y la pobreza. En 2012, solo se denunciaron el 12% de los delitos, de los cuales el 64% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público. Este dato se le conoce como cifra negra. A partir de los resultados de la encuesta como índice de confianza del 90%, INEGI estimó que del total de los delitos, solo el 7.9% derivó en la apertura de una investigación y situó en 92% los actos delictivos que no se denunciaron o por los que no se abrió una averiguación previa. Lo más importante que sería resaltar aquí es cuál es la causa de la cifra negra. Cuando la víctima queda oculta en medio de la cifra negra de la criminalidad, que, por otra parte, es lo más próximo numéricamente a la cantidad real de crímenes cometidos en una sociedad determinada, la relación de tensión existente entre delitos realmente cometidos y los efectivamente tratados por el aparato penal engloba a la mayor cantidad de víctimas que ni siquiera serán atendidas, tratadas ni conocidas por el segmento penal y a las cuales el Estado no da respuesta alguna. Tal proceso empuja a las personas a no denunciar los actos ilícitos, a no reconocerse a sí mismas como víctimas y encuencia a la impunidad que el infractor penal asume, puesto que en el acto desvalorado no vislumbra un referente social acompañado del penal. En tanto, en su conducta es delictiva, pero el núcleo social o persona menoscaba por el delito que se ha cometido no pone en evidencia tal daño, y por ende tampoco el segmento penal podrá operar en su contra. Una cuestión que me gustaría resaltar es por qué no denuncian. Es un círculo vicioso en el que no se denuncia porque, en primer lugar, no se cree en la policía ni en la justicia penal. No se acepta la condición de ser víctima debido a que implica una pérdida de dignidad y falta de solidaridad. También porque no se quiere evidenciar la victimización individual ni colectiva. El aparato penal carece de plataforma adecuada para abandonar ni siquiera como mínimo de éxito la solución del conflicto social base. Se tiene miedo a la venganza o amenaza posteriores por parte del autor del delito. Se quiere olvidar simplemente de lo ocurrido. Se desconoce que se haya cometido un delito.
La víctima se siente total o parcialmente culpable de lo que sucedió y se ignora que puede pedir la intervención del Estado. A la conclusión que llego es que la criminalidad real es aproximadamente el doble de la registrada. La cifra negra diverge según el tipo de delito. La cifra oscura es superior en el ámbito de la criminalidad menos grave que en la criminalidad más grave. Las carreras criminales no son, sin embargo, ubicuas, es decir, no están distribuidas entre todas las capas sociales y todas las personas, y dependen de la cuota sancionatoria. Las cuotas delictivas son ubicuas y pueden realizarse en todas las capas sociales y realizarse por cualquier persona. En la delincuencia juvenil es donde se da un mayor porcentaje de delincuencia, con una relativamente menor cuota sancionatoria. Y por último, las posibilidades de quedar en la cifra oscura dependen de la clase social a la que pertenezca el delincuente. Gracias. Ok, de acuerdo. El cuestionamiento de este tema sería, ¿cuál sería el deber de los jóvenes y de la sociedad en general para reducir las cifras negras? Cedo la palabra a mi compañera Guadalupe López Tapia. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que el deber hacer de la sociedad es denunciar, pero como ya lo dijo mi compañera Betty, pero ¿por qué no se denuncia? Pues ya nos explicó que existen varios factores, entre ellos cabe destacar igual que es por la falta de valores al ser indiferentes frente a un problema. Vemos que a una persona lo están asaltando y no hacemos nada, preferimos voltearnos y ante esta indiferencia es lo que ocurre. Solamente nos importa cuando somos nosotros. Otro factor sería que, como lo dijo mi compañera, la policía también debe dejar de ser corrupta para que la gente crea que realmente la policía hará algo. Y pues más que nada yo siento que se tiene que trabajar con la sociedad para dar seguridad y que cambie poco a poco este temor de que les pasará algo al ser intimidados por la delincuencia. Bueno, yo creo que las personas deberían de quitarse ese miedo, los jóvenes deberían de dejar de tener miedo, la sociedad debería dejar de tener miedo, ese sentimiento inherente al hombre que nos hace tener desconfianza en nuestras autoridades, aunque muchas veces se la hayan ganado por cuestiones de corrupción o cosas que hemos retomado. Creo que principalmente sería cuestión de perder el miedo. Y bueno, estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en directiva. Regresamos. Estamos de vuelta en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos hablando sobre el fenómeno criminal y el aumento de los índices de peligrosidad en México. Es mi turno y yo tengo un análisis entrado un poco al ámbito de derecho y justicia. Y el tema es el Estado como factor de criminalidad. Nuestro Estado está formado por 3 elementos importantes que son o nos hacen víctimas del fenómeno de criminalidad: el territorio, la población y el gobierno. Somos un país con 31 estados y un distrito federal, un país rico en cultura, arte y costumbres. Sin embargo, en los últimos años, como ya ha sido mencionado con anterioridad, el nivel y las cifras de criminalidad en el país han aumentado. Las limitaciones y la ubicación terrestre en donde nuestro país se encuentra abre una puerta grande al fenómeno de la criminalidad. Nos encontramos en medio del camino, entre países de tercer nivel y la gran potencia, o como algunos lo conocen, el sueño americano. Países que, al igual que México, sufren de condiciones de pobreza extrema, analfabetismo, corrupción y pocas oportunidades de desarrollo personal y social. Somos la mitad entre la desdicha y la esperanza de una mejor vida. El muro de miles de migrantes que buscan cruzar con la ilusión de encontrar una felicidad consumista y falsa. La ruta de toneladas de drogas y trata de personas, aún peor, el centro de la prostitución. ¿Por qué?
¿Fue la suerte de haber nacido dentro del territorio mexicano? ¿O el destino nos hizo una mala jugada y logró que permaneciéramos en medio de las bardas? Lo resumo todo al interés por el capital, la facilidad con que se puede corromper a las autoridades y la facilidad con que podemos violar las normas. Somos, a nivel Estado, aproximadamente 15.175.862 personas, todas con diferentes maneras de pensar, sentir, vestir, hablar y actuar. Esto se debe a una aculturación en masa en el último siglo, gracias a la globalización. Nos hemos convertido en una máquina de trabajo y consumismo. Todo lo mueve el dinero y desde siempre es lo que más importa. ¿Cómo lograr que un policía deje de aceptar cuotas de corrupción o las también llamadas mordidas, si la mujer que se pasó el alto e iba a exceso de velocidad prefiere regalar su dinero a cumplir con sus obligaciones? ¿Cómo lograr que ya no exista la burocracia y despotismo si en lugar de formarte al final de la fila en el banco utilizas tus influencias para estar por delante de todos? Entonces, la población es y nos hace víctima de la criminalidad. Lo es cuando les ofrecen drogas a los niños saliendo de la escuela. Lo es cuando nos roban en los medios de transporte y lo es por el simple hecho de que nos da miedo transitar libremente por la calle. Ahora, la población también nos hace víctimas de este fenómeno, al tomar costumbres e ideales negativos como los adheridos de los maras, al preferir robar o secuestrar que ir a trabajar porque siempre les cierran las puertas diciendo que no tienen experiencia, el suficiente nivel educativo o porque la vacante la ocupó el hijo de un diputado. Como criminólogos, no podemos juzgar este tipo de conductas. Las analizamos y criticamos constructivamente para lograr una disminución y prevención eficaz de ellas. Llego a tener la idea de que la causa principal por la que la gente roba o realiza actividades antijurídicas tipificadas como delito es el mal sistema en el que nos encontramos, una repartición de riquezas desigual, un etiquetamiento por parte del Estado y una carencia de oportunidades de empleo, servicios y educación. Ante esto, llego a la parte final de mi participación, el gobierno de nuestro país, una república representativa, democrática y soberana, según nos han dicho. La representación, para mí, del crimen y la represión, la soberanía que solo tienen nuestros gobernantes y particulares extranjeros, a pesar de que en el artículo 39 de nuestra Constitución nos marca que la soberanía reside en el pueblo y solo está para el pueblo. Esta democracia en la cual nuestros hermanos de culturas indígenas son juzgados aún sin conocer sus derechos e obligaciones ante la ley. Democracia donde aún existen los fueros que protegen a las peores personas vestidas con trajes elegantes y recriminan a la gente pobre como nosotros. Esta institución jurídica es responsable en cierta forma del aumento de la criminalidad en el país por 3 puntos importantes. El primero es la legislación de más leyes. Al tipificar más conductas antisociales como delitos, las acciones no tenían un castigo, ahora van a ser juzgadas y formarán parte de la cifra de criminalidad del país. Esto va a dar en conclusión que va a aumentar. El segundo es el etiquetamiento de los reclusos. Esto tiene una consecuencia grave a nivel social, pues las personas llegan a discriminar a los sujetos que salen de prisión, evitándolos y señalándolos y negándoles la oportunidad de un trabajo. Como consecuencia de esto, regresan a delinquir. Por último, tenemos a un gobierno corrupto y una manipulación extranjera por interés de capital, llegando a la conclusión de que el gobierno es víctima de países extranjeros, pues al poner sus intereses sobre nuestro país, intervienen en las formas de gobernar y en las decisiones que toma nuestro representante. Esto, a su vez, tiene repercusiones en nuestro país. El gobierno, por otra perspectiva, nos hace ser víctimas de la criminalidad al aceptar esta influencia burocrática primermundista, al corromperse con tanta facilidad, al chantajearnos y robarnos el miserable salario que gana el pueblo, al no importarle lo que le está pasando a su gente y solo pensar en un bien lucrativo. Antes de terminar, quiero agradecer a mi compañera Beatriz Medina Ortega, a mi compañera Lupita López Tapia y a mi compañero Jesús Lovera Hernández. Y mi compañera Lupita les expresará una frase emotiva a todos nuestros radioescuchas. Gracias. Bueno, la frase es así.
Por eso, si eres un criminólogo, honra tu profesión. Y si conoces a uno, felicítalo, porque no es fácil ver el sufrimiento de la gente, y sin embargo, vivir convencido que es posible un presente más pacífico, feliz y seguro. Gracias. Gracias, y cedo la palabra a mi compañera Beatriz Medina Ortega. Gracias. Bueno, pues para concluir, quisiera definir qué es un criminólogo, porque eso es lo que somos, criminólogos, pero en formación. Un criminólogo es una persona comprometida con el estudio integral del ser humano, capaz de explicar y de comprender su violencia, sus emociones negativas y sus conductas antisociales, no con el fin de castigarlo, sino para evitar que ésta se dé o se repita, no por una idea falsa de poder, sino porque está convencida de que no hay causa biológica, psicológica o social que sea determinante, y que así como hay factores criminógenos y posibles índices de maldad, también hay gente que a diario nos demuestra que la bondad, la amistad y el amor existen. Gracias. Muchas gracias por haber estado en directiva de Proyecto Jaguar Radio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Directiva. La Universidad de Ixtlahuaca CUI te invita a seguir el debate.